Bienvenidos al Oficio de Vivir. Hoy conoceremos la historia de Claudio Fesia, un médico que logró que su investigación científica sea reconocido por la revista de la Federación Argentina de Cardiología. Yo soy Claudio Fesia, soy cardiólogo y tengo una maestría en hipertensión arterial. Actualmente trabajo en el Hospital Privado de la Villa, en Villa Mercedes. Y bueno, ejerzo como cardiólogo y tengo mi consultorio y también soy médico de planta de aquí del Hospital Privado de la Villa. Y en este momento soy también director médico. Yo soy de un pueblito muy chico de Córdoba que está a 20 kilómetros de Río Cuarto, que se llama Charras, tiene aproximadamente 1.200 habitantes y tuve la suerte de tener el secundario en mi pueblo. Entonces, bueno, no me tuve que ir de muy chico de casa y siempre desde chiquito quise ser médico. Tenía 4 años y me dicen mis padres que yo decía que quería ser médico. Así que bueno, estudié el secundario y siempre queriendo hacer esto y bueno, mis padres con mucho sacrificio pudieron mandarme a Córdoba a estudiar. Fue muy duro al principio porque yo me fui de un pueblito muy chiquito de 10 cuadras por 10 cuadras a Córdoba capital con 17 años. Entonces, por ejemplo, no podía entender cómo tenía que salir 2 horas antes de mi casa para ir a la facultad. Cuando yo iba al secundario estaba a 3 cuadras. Fue muy duro, pero bueno, uno es joven, por ahí no piensa en muchas cosas y se va adaptando. Y además hacía lo que me gustaba, lo que me apasionaba, así que bueno, y ya después bueno, uno se acostumbra de tal manera a la ciudad de que se le hace difícil salir de la ciudad tan grande. Yo recuerdo que cuando me volví de Córdoba, que también fui a una ciudad grande porque yo hice mi residencia en Río Cuarto, en el Instituto Cardiológico de Río Cuarto, y me costó muchísimo, a pesar de que me iba a una ciudad grande también como Río Cuarto, me costó muchísimo. Mi familia siempre fue una familia muy humilde y mis padres, incluso mis hermanas, tengo 2 hermanas menores que yo, hicieron un esfuerzo importante. Cada vez que lo recuerdo no puedo evitar emocionarme por todo lo que hicieron ellos. Yo siempre digo que mi momento más difícil, uno de mis momentos más difíciles en cuanto al estudio, a la profesión, fue el examen de ingreso. En ese momento había un examen de ingreso, hicimos un curso de 4 meses y éramos 4.000 alumnos y entraban 800. Y fue el momento más duro porque yo no tenía un plan B. Si no pasaba, probablemente no podría tener otra oportunidad eso yo creo que es lo que cambió mi vida, porque si no hubiera pasado no hubiera podido ser médico. Supe en ese momento que iba a ser médico, una alegría inmensa porque pensaba que todo lo demás con perseverancia, que para mí es lo más importante que tiene que tener un estudiante en la carrera que sea, que con perseverancia lo iba a lograr y así fue. Así que no, estaba muy contento, yo sabía que iba a llegar. Yo hice mi residencia en Río Cuarto y al poco tiempo que terminé la residencia, por medio de un colega que también había hecho la residencia conmigo, me contactó con la gente de terapia intensiva de aquí del Hospital Privado de la Villa y venía a hacer guardias a la terapia intensiva. Y la verdad que acá siempre me trataron muy bien, tenían mucho respeto por mi pensamiento médico, valoraban mucho lo que yo pensaba como médico, tenían muy en cuenta mis apreciaciones, no me hicieron sentir solamente como un médico de guardia. Recuerdo que en ese tiempo estaba la doctora Villar de jefa de terapia intensiva y el doctor Muñoz,
y siempre la verdad me valoraron mucho y me gustaba mucho venir acá. Vine acá a hacer guardia aproximadamente 2 años y desde el Instituto Cardiológico donde yo me formé como residente me llamaron para hacerme cargo de la terapia intensiva. Me hice cargo de la terapia intensiva ahí, tuve 3 años y bueno, por una decisión de vida, porque yo siempre acá me sentí muy cómodo, surgió la oportunidad, me llamaron que necesitaban gente para hacerse cargo del internado, necesitaban un cardiólogo también, así que bueno, me llamaron, vinimos, lo pensamos, lo hablamos con mi esposa y decidimos venir. Eso fue en 2004. Así que bueno, gracias a Dios pude desarrollarme, estoy muy contento. Así que bueno, bien. Al poco tiempo que llegué acá empecé a hacer un curso de eco-doppler cardíaco y eco-doppler arterial y venoso, que es lo que estoy haciendo también actualmente. Pero siempre me gustó la hipertensión arterial. Y bueno, tuve la oportunidad de hacer una maestría en Córdoba y bueno, eso es lo que he hecho. Uno siempre en esto tiene que estar actualizándose. Yo cada año que comienza me propongo hacer algún curso, alguna actualización y siempre lo hago porque la medicina cambia a pasos agigantados, la ciencia va siempre progresando y tenemos que estar preparados para nuestros pacientes, así que siempre estoy actualizándome. Yo siempre tuve el sueño de hacer un trabajo de investigación. Es muy difícil hacerlo solo cuando uno no tiene la experiencia. Mi formación en la residencia fue muy buena, pero no tuvo esa arista, no nos enseñaron a investigar. Sí, en otras formaciones lo hacen. En el año 2019 hice un posgrado de pedagogía en la universidad, en UNVIME. Parte de ese posgrado era investigación y estadísticas y se aprobaba, digamos, el curso haciendo un trabajo de investigación. Con el doctor Nelio Bazán y con Nicolás Echandía, que es el estadístico. El doctor daba la clase y el estadístico nos ayudaba con esa parte. Hicimos una investigación. Y bueno, a mí se me ocurrió investigar sobre el patrón nocturno de la hipertensión arterial. Lo hice con estudios que yo realicé aquí en mi consultorio, con equipos míos, equipos de MAPA, que son monitoreo ambulatorio de presión arterial, que es el estudio que se hace. Y bueno, y salió esto. Aprobé el curso y tanto el doctor como Nicolás Echandía, el doctor Nelio Bazán y Nicolás Echandía, los dos me dijeron, está muy bueno el trabajo, nosotros intentaríamos tratar de publicarlo, porque nos parece que te lo van a aceptar en alguna revista, sobre todo argentina. Y bueno, lo mandé a la Federación Argentina de Cardiología en octubre de 2019. Al mes me mandaron un mail diciendo que había pasado la primer prueba y que quedaba en evaluación de los especialistas del equipo de la revista. Y no me avisaron más nada. En marzo, no recuerdo bien cuál fue el día, yo vuelvo a mi casa al mediodía después de trabajar y recibo un mensaje de un colega de San Luis, un cardiólogo colega de San Luis, que está que tiene mucho contacto con la revista, con la Federación Argentina de Cardiología, felicitándome en un grupo de cardiólogos que tenemos en la provincia de San Luis. Entonces, todos me felicitaron y yo no sabía todavía por qué.
Y bueno, me dijeron que había salido una revista que se acababa de publicar, se publicó esa mañana, por eso yo todavía no lo había visto. Y a la tardecita me llegó el mail de que estaba publicada la revista. Así que bueno, al principio, bueno, obviamente muy contento, eso siempre fue un sueño mío, pero a medida que pasaron las horas empecé a ver los títulos, los otros títulos de la revista para ver qué otras cosas se habían publicado también, y vi que la editorial, que es el tema central de la revista de ese mes, que la editorial había sido sobre mi trabajo y la había publicado un especialista en hipertensión arterial muy reconocido a nivel de América, incluso él fue, yo creo que en ese momento, o el año anterior, en 2019, él fue presidente de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. O sea, una persona muy importante en hipertensión arterial, el doctor Piscos. Así que bueno, si estaba contento, imagínense la alegría que tenía cuando me di cuenta que la editorial era sobre mi trabajo. Así que bueno, muy feliz. Vamos a una pausa y en unos minutos seguimos conociendo esta historia en el oficio de vivir. La revista de la Federación Argentina de Cardiología es una de las más reconocidas en el campo de la medicina en Argentina. Claudio Fesia en su estudio descubrió la necesidad de medir la presión a los pacientes también durante la noche. La investigación abarcó 2017, estudios hechos en 2017 y 2018. Entre 2017 y 2018, o sea, fue un año, no fueron dos. Y fueron 204 pacientes, a los que yo en ese año le hice el MAPA, el monitoreo ambulatorio de presión arterial, que es el mejor estudio que se le puede hacer a un hipertenso. Ese consiste en un equipo que se lleva en la cintura, que trabaja en forma automática y por medio de una manguerita se conecta al manguito, que es el que toma la presión, como un manguito de los tensiómetros normales. Y toma la presión arterial, por lo general, según como nosotros lo configuremos, cada 15 minutos en el día y en la noche que el paciente está levantado, y cada 30 minutos cuando el paciente se acuesta a dormir. Y lo que yo investigué, decía recién, es cómo se comporta la presión arterial en la noche cuando el paciente duerme. ¿Por qué? Porque es algo poco investigado en el mundo y porque en las pocas investigaciones que hay se ha visto que cuando la presión arterial aumenta en la noche, más de lo que tiene que aumentar, nosotros nos regimos con parámetros que nos dicen si eso es normal o no es normal. Cuando aumenta más de lo que tiene que aumentar, se sabe que los pacientes se mueren más y que tienen más comorbilidades, o sea, más enfermedades, ¿sí? Secundarias a la presión arterial. Así que bueno, yo quise ver qué pasaba con mis pacientes en la noche y poder compararlo con otros estudios, más allá de que un estudio con 204 pacientes, que es un buen número, no es fácil hacer un estudio con esa cantidad de pacientes, no deja de ser chico. Los estudios con los que nosotros nos regimos y con los que la ciencia toma decisiones importantes con respecto a las enfermedades se hacen con muchos más pacientes. Entonces, bueno, como había pocos estudios, yo por ejemplo comparé mi estudio con 4 o 5 estudios internacionales, 2 o 3 de Italia, 1 o 2 de España, había 1 o 2 también de Estados Unidos, y no tenían mucho más, tenían 500, 800 pacientes, así que bueno, la verdad que fue muy interesante. Lo que me sorprendió a mí fue que tuve números diferentes a los que tenían otros estudios.
Yo lo que tuve fue más pacientes controlados que lo que ocurre en otros estudios, más pacientes controlados en su presión arterial, ¿no? O sea, con presiones mejor controladas con la medicación. Pero a su vez tuve pacientes con más hipertensión arterial en la noche que otros estudios. O sea, por lógica, uno debe pensar que si el paciente está controlado, bien controlado, su presión arterial con la medicación, en la noche también va a estar controlado. Y no, tuve más pacientes hipertensos en la noche y menos pacientes hipertensos en el día. De todas maneras, la diferencia fue muy poca, no es que fue abismal. Y yo podría concluir de que esto sirvió, como puso el doctor Piscors en su editorial, para ver la importancia que tiene el monitoreo ambulatorio de presión arterial, el MAPA, o sea, este estudio, en el control y el seguimiento del paciente. No podemos relajarnos por una toma de presión arterial que está bien y asegurar de que el paciente está bien controlado. Tenemos que certificarlo con este estudio. No es un estudio que hay que hacer todos los meses, ni a cada rato, pero por lo menos una vez por año o una vez cada 2 años en paciente hipertenso, habría que realizarlo para asegurarnos de que esté bien controlado. Y eso hace la diferencia, porque si las presiones están bien controladas, su pronóstico y su futuro va a ser mucho mejor que si no están bien controladas. Hay muchos factores que pueden hacer que los pacientes sean hipertensos en la noche. Uno de los factores más importantes es la apnea del sueño. La apnea del sueño es una obstrucción que ocurre en las vías aéreas cuando el paciente duerme, que puede ocurrir, no ocurre en todos, obviamente, ocurre en algunos pacientes. Una obstrucción parcial que ocurre en las vías aéreas cuando el paciente duerme. Se da sobre todo en roncadores, la gran mayoría, 80-90%, pero también hay pacientes que no son roncadores que lo tienen, son los menos, 10-15%. Y esos pacientes no pueden llegar a la fase profunda del sueño. El sueño tiene 5 fases. Y en la cuarta y la quinta es donde realmente uno descansa, que son 2 o 3 horas nomás en la noche. Esa es la fase profunda. Y esta pequeña obstrucción no deja que el paciente llegue a la fase profunda del sueño, porque como no puede respirar por unos segundos, no tiene lo que nosotros llamamos microdespertares. O sea, en realidad el paciente no se despierta del todo, pero no llega a la fase profunda. Llega, cuando está llegando a la fase 4, vuelve a la 3, ¿sí? Él está inconsciente. Entonces son los típicos pacientes que están con mucho sueño en el día, que se duermen sentados, y los roncadores. Esa es la enfermedad más importante que produce hipertensión en la noche. Yo, cuando tengo un paciente hipertenso de noche, siempre investigo apnea del sueño. Después, bueno, hay otras enfermedades hormonales que pueden producir eso, enfermedades genéticas, también enfermedades obstructivas propias de la nariz y de la faringe, que lo solucionan los ORL, los especialistas, los otorrinolaringólogos, los especialistas en nariz, garganta y oído. Así que bueno, hay que investigar varias cosas, pero básicamente es eso. La hipertensión arterial no da síntomas. Es muy raro que dé síntomas. Para que dé síntomas, la presión tiene que estar arriba de 200, o lo que la gente dice habitualmente 20. Por lo general, en el 90% de los casos son los síntomas lo que aumentan la presión. Así que el mejor consejo que les puedo dar es que se controlen su presión. La única manera de saber si la presión está bien es controlándola. Es como el aceite del auto. Ahora está todo computarizado y todo, pero controlemos el aceite del auto por las dudas, por más de que no te diga nada la computadora. Y esto es lo mismo, o sea, hay que controlar la presión arterial. No, yo no digo que hay que controlarla todos los días,
Ni siquiera le aconsejo a mis pacientes hipertensos que la controlen todos los días. Pero sí hay que controlarla seguido, 2 o 3 veces por semana. Y los que no son hipertensos, de vez en cuando. Y si en algún momento la presión arterial está alta, hay que consultar. Yo noto en muchos pacientes, en la población en general, mucha desesperación cuando la presión sube de 14, 15 o 16. Y no es bueno eso. Yo sé que nosotros decimos todos, y estamos todos de acuerdo, la ciencia en general en el mundo está de acuerdo que la presión arterial no debe ser nunca mayor de 135 o 140, y que a partir de ahí para arriba nos puede dañar. Pero el daño que puede producir la hipertensión arterial en esos valores es un daño crónico y a través del tiempo, después de mucho tiempo. O sea, si ustedes me ponen a mí en una situación de mucho estrés, yo voy a tener 15 o 16 y no me pasa nada, no me va a pasar nada. Todas las personas tenemos 14, 15, 16, alguna vez en el día o 3 o 4 veces a la semana y no pasa nada. Lo que no está bien es que todo el día tengamos esa presión. Y eso es lo que daña, eso es lo que termina dañando a largo plazo. ¿Y cuál es el daño fundamental que hace? Es tapar las arterias, enferma las arterias. Y si se tapan las arterias, los órganos a los que esas arterias llevan sangre se ven afectados. Si son arterias cerebrales, terminamos en ACV. Si son arterias cardíacas, terminamos en infartos cardíacos. Si son arterias renales, terminamos en insuficiencia renal y así. Entonces, no hay que volverse loco, no hay que alarmarse tanto, pero sí controlarse. Si tenemos 3 o 4 días seguidos presiones por encima de 135, 140 o de 3,5, 14, lo que la gente dice habitualmente, y de mínima por encima de 9, hay que venir al médico y consultar. Así pasó una historia más por el oficio de vivir. Te esperamos el próximo lunes a las 21 horas por la pantalla de Canal 13.